Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y vuelvo a repetirlo en la sesión del día de hoy. Estaré presentando el libro La barbarie con rostro humano del polémico filósofo francés Bernard-Henri Lévy, publicado por la editorial Monte Ávila. Es una editorial extinta, ya que, era una editorial venezolana. Sin embargo, con lo del chavismo, pues se vino abajo. Ya no existe, por lo tanto, este libro es de difícil acceso. Sin embargo, eso no significa que sea imposible conseguirlo. Y pues bien, Bernard-Henri Lévy es un filósofo polémico por varias posturas que él ha adoptado, por ejemplo, el liberalismo, el respaldo a los Estados Unidos, y muchos lo catalogan como un filósofo de extrema derecha. Asimismo, se le critica por respaldar a Israel en este conflicto de Israel-Palestina. Y como anécdota, yo supe que Bernard-Henri Lévy frecuentaba México, ya que él habla español de manera fluida. Y yo tuve la intención de invitarlo a dar una charla en la UAM Azcapotzalco. Yo en ese tiempo estudiaba la maestría en literatura y filología, y hablé con el coordinador de la maestría solicitándole que se le hiciera una invitación a Lévy a dar una conferencia, y pues se me negó ese permiso de invitar a Lévy, y no es para menos, ya que lo que, ha infectado a las academias universitarias es lo que el mismo Lévy postula como la letanía torpizquierdista. A mí me gusta mucho ese término, torpizquierdismo. Esa es una palabra compuesta muy inteligentemente. Y pues sí, no era para menos, ya que, Lévy habría barrido el piso con todos los académicos que pertenecían al plantel de la UAM en el edificio del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que no me sorprende que se me haya negado el permiso para hacerle una invitación a Lévy a que nos diera una conferencia. Pero bueno, ya entrando en materia, en este libro de Lévy, La barbarie con rostro humano, comienza con una crítica muy precisa con respecto al libro El Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que por cierto, El Antiedipo es la primera parte de la obra titulada Capitalismo y Esquizofrenia, ya que la segunda parte es Mil mesetas. Sin embargo, en el libro de Lévy comienza con una crítica precisa específicamente al Antiedipo. Según la tesis del Antiedipo, el poder se puede entender a través de la libido materialista que postula Wilhelm Reich. Para Deleuze y Guattari, los seres humanos somos serviles al poder, no porque se nos manipule, sino porque nos sometemos a él voluntariamente. Es decir, los hombres deseamos ser dominados, y al ser dominados disfrutamos nuestro estado de subordinación. Lo cual nos lleva a pensar que, si Hitler consiguió imponer su voluntad en Alemania, fue porque así lo desearon las masas alemanas. Sin embargo, a pesar de que estas tesis del Antiedipo pudieran resultar lógicas, conlleva a graves errores cuando las confrontamos con proposiciones verdaderamente lógicas. Y estas proposiciones lógicas las expone Lévy para revelar las contradicciones de esta obra, El Antiedipo. En primer lugar, Lévy advierte que este esquema del Antiedipo es el mismo que del marxismo, salvo con la diferencia de que ahí donde el marxismo habla de la verdad, en el Antiedipo se habla de líbido. Asimismo, cuando se confronta esta tesis del izquierdismo moderno con la realidad, advertimos que se niega el sufrimiento humano, ya que de ser cierto que los hombres disfrutan ser dominados por el poder,
entonces no se puede hablar de injusticia, dolor y sufrimiento, sino más bien de placer. De la misma manera, si no existe sufrimiento en la dominación de un Estado totalitario sobre la población, entonces tampoco se puede hablar de dominación, dado que se trata de algo consensuado. Finalmente, Levi realiza una diferenciación de la tesis del Antiedipo con la obra titulada Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie, escrita en 1574. La servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie muy poco tiene que ver con el deseo de sumisión trivial y abyecto que han inventado los modernos, estos filósofos modernos, específicamente de Deleuze y Guattari. ¿Y qué dice concretamente Etienne de la Boétie? Que los hombres producen su propia sumisión, pero que no por ello la desean y disfrutan de ella, que tan escasamente la quieren y la aman que nunca dejan, de hecho, de protestar contra su yugo. El tema central del libro de Bernard-Henri Lévy es el concepto del poder. El poder, para Lévy, es aquello por lo cual una sociedad se ordena, se da a sí misma la forma que quiere. Es común que el concepto de poder haya adquirido una connotación negativa en filósofos postestructuralistas como Foucault o Barthes, o de los mismos marxistas, quienes describen al poder como un sistema destinado a reprimir y a mantener en orden la maquinaria de los conflictos sociales. Pero para Lévy, el poder no es un veneno para la salud social, sino que más exactamente es la condición sine qua non para que pueda existir una sociedad. Asimismo, para Lévy existe una relación evidente entre la forma del poder y la figura del lenguaje, ya que, como él lo escribe, hacer la guerra es significar, y la gramática es la ciencia del poder. Hay una ciencia idiomática del poder, un álgebra de la dominación, por lo que no hay política que no sea de antemano una lingüística, lo cual, hablar es decir y articular la ley. No hay palabra plena que no esté colmada de prohibición. No hay discurso libre que no esté señalado por el sello de la tiranía. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con este postulado de Lévy. No obstante, comprendo la conclusión a la que quiere llegar, la cual es plantear que el ejercicio del poder, así como el ejercicio del lenguaje, es engendrar realidades, pero de la misma manera Lévy explica que es la misma existencia del Estado, que a su vez es la simbolización del poder, quien forja la historia de las sociedades. En sus propias palabras nos dice que allí donde hay historia, allí donde hay voluntad historiadora de doblegar el desorden del incidente al orden, de un tiempo lineal, siempre hay de una manera u otra la marca y el zarpazo de la dominación. Para Lévy, en todo lugar donde existe el poder, existe manipulación del tiempo, de modo que el error de los socialistas, su equivocación fundamental, es su creencia en la historia, es decir, su adhesión al progresismo. De la misma manera, Lévy, en contracorriente de los ideales de Rousseau, para él no hay contrato social, no hay pacto fundador del vínculo de los hombres entre sí, no hay derecho del ciudadano y no hay deberes del Estado. Y esto es a razón de que no existe deseo, ni lengua, ni realidad, ni historia que precedan al poder y que anticipen su legitimidad. Esta es una idea bastante sugerente, si me lo permiten decirlo, ya que la mayoría de los politólogos intentan justificar al Estado como monopolio de la violencia física legítima en virtud de sus causas eficientes o sus causas finales, como lo postuló este filósofo asimismo francés sobre el poder, historia natural de su crecimiento, Bertrand de Jouvenel. Estoy hablando de Jouvenel, ya lo hemos expuesto su obra en este programa. Sin embargo, lo que nos dice Lévy en este libro es que es el mismo Estado el fabricante de su propia legitimidad.
La existencia del Estado no requiere voluntad ni decisión libre. El Estado no es efecto de una negociación deliberada o de un regateo contractual. Para Levy, el origen del Estado es algo inexplicable, fortuito y arbitrario. Y por lo tanto no tiene que ser justificado, pero tampoco tiene por qué ser declarado culpable. Es por ello que la historia solo tiene sentido cuando acompaña al Estado. Este argumento de Levy equivale a decir que nada que sea histórico ocurre sin el Estado, que antes del Estado la historia no existe y que con el Estado el tiempo se vuelve historia. Ahora bien, por otro lado, Levy explica que la llamada filosofía revolucionaria es únicamente un señuelo político, o mejor dicho, una mentira organizada. Para Levy, el socialismo es una religión con su propio Dios, a quien nombran proletariado, y con su propio concepto de resurrección, que bautizan con el nombre de sociedad sin clases. Sin embargo, Levy critica el concepto de proletariado de una manera muy diferente a como lo hizo, por ejemplo, Antonio Escotado. Levy advierte que el propio Marx, en su obra sobre la cuestión judía, hizo la observación de que si la revolución es imposible en Alemania es porque falta el agente histórico. Ese agente es el proletariado alemán. Levy señala que el proletariado es un imposible, cuyo concepto es preciso producir y forjar contra la historia. En sus propias palabras nos dice lo siguiente, abro citas: es la primera clase histórica que para funcionar necesita ser postulada y poblada por fantasmas. Los socialistas son los primeros optimistas que se apoyan en un objeto que solo debe su existencia al golpe que lo profetiza. Esto lo podemos encontrar en la página 87 de esta edición. Cierro citas. Y continúo, y bueno, incluso en algunas clases que tuve en la universidad, un profesor nos decía que el proletariado existe como clase porque existe la clase burguesa. Sin embargo, es un argumento insuficiente para explicar qué es el proletariado como tal. Y por ello, Levy explica que el proletariado es la farsa siniestra que han utilizado tantos dictadores socialistas, ya que todos sus crímenes y abusos los justifican diciendo que fueron eventos forjados por la historia en nombre de la reivindicación de la clase proletaria. Cualquier tipo de crimen y calamidad realizado en nombre del proletariado está justificado. A contracorriente, Levy indica que el capitalismo se revela como el primer modo de producción sin clase histórica, de modo que con el capitalismo aparece un vínculo social fundado sobre la inclusión más que sobre la exclusión. Para Levy, el capitalismo es un sistema económico que ya no puebla de fantasmas una naturaleza anterior a la ley, y nos dice lo siguiente, abro citas: si el capital es un final, es porque tiene un origen que no es su comienzo, porque este origen solo se despliega en forma de historia, y porque esta historia es, ni más ni menos, el despliegue de Occidente como mundo y como historia. Esto lo podemos encontrar en las páginas 110 y 111 de esta edición. Ahora bien, es a partir de esta parte del libro de Bernard-Henri Levy cuando advertimos el significado del título simbólico que lleva, la barbarie con rostro humano. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es bien sabido, por ejemplo, que la sociedad sin clases es, en cierta manera, la realización trágica del sueño totalitario del advenimiento de lo universal, como lo dicen los socialistas. Y que una política marxista no es otra cosa que una exaltación de la tiranía moderna. Y entendemos a partir de esto último que si el capitalismo es la conclusión de Occidente, el estalinismo es, a su vez, la conclusión de esa conclusión. Si es cierto que el capitalismo es la declinación de una decadencia, el estalinismo es, por lo tanto, la decadencia de esa declinación. Por lo tanto, Levy postula que el Gulag soviético fue la ilustración, pero sin su tolerancia. El plan quinquenal fue algo semejante a la economía burguesa, pero aderezado con terror y muerte. Es por ello que este libro se titula La barbarie con rostro humano, ya que las buenas intenciones del socialismo
obtuvieron como resultado desgracia y calamidades. Y pues bien, Levi en este libro se vuelve una especie de sabueso que identifica con gran claridad los eufemismos con los que el socialismo intenta humanizar la crueldad. Por ejemplo, Levi explica que abolir la propiedad privada nunca ha significado otra cosa que reducir el menor fragmento de mundo a un taller de explotación. Esto es bastante fuerte. Asimismo, explica que la igualdad social para un socialista es el resultado político del incremento de las fuerzas productivas en el que se han atrevido a soñar los más diabólicos capitalistas. Y hay una cita que tengo que leer porque de verdad que vale la pena. Dice lo siguiente: Marx no es solamente el pensador de la técnica, es también y más que nada el pensador de la fábrica. El único que se haya atrevido a pensarla en sus colores más tétricos. No basta con señalar su fascinación por la revolución industrial y por la burguesía de su tiempo. Hay que ir más lejos y señalar que él solo imagina el mundo nuevo como su verdad y su figuración total. Vale decir que el socialismo en el poder no es solamente una modalidad del capital, es una modalidad bárbara y no teme ningún escorzo, ningún cortocircuito histórico que le permita llevar las sociedades a la esterilidad que el otro les prometía. Esta cita la podemos encontrar en la página 123 de esta edición. ¿Y qué puedo decir con respecto a la prosa con la que ha sido redactada esta obra de Bernard-Henri Lévy? Es que realmente la prosa con la que Lévy redacta este libro es poética. Es poética, pero sin dejar de ser clara y profunda, aunque bueno, clara, muy sui generis, ya que este libro por momentos sí se hace complejo, requeriría unas 2 lecturas o 3 para comprenderlo en su totalidad. Sin embargo, su estilo no le hace perder contundencia. Él plantea que la técnica, el deseo y el socialismo constituyen las 3 figuras matrices de la tragedia contemporánea. Estas son las 3 amenazas que pesan sobre el destino de Occidente, especialmente de Occidente. Este libro fue escrito en los años 70 y sin embargo parece que fue escrito el día de hoy, porque realmente nos está hablando sobre cuestiones y problemáticas que hasta en la actualidad advertimos. Y bueno, por lo que nos advierte tener cuidado con el totalitarismo con rostro tecnocrático, sexual o revolucionario. Yo diría el buen grado, parodiando a Nietzsche, que se prepara un siglo de barbarie y que estas 3 calamidades estarán a su servicio. Es lo que puedo decir como conclusión de estos postulados de Lévy. Lévy también repara en el hecho de que la llamada y prostituida conciencia de clase es cosa de adiestramiento, de hábitos y de pedagogía, y por ello los socialistas son los más feroces defensores de la educación pública. Del mismo modo, Lévy, con sorprendente lógica, explica que si el socialismo es la siniestra realidad que encarna el Gulag, no es porque deforme o caricaturice ni traicione los dogmas de Marx, sino porque es fiel, o más exactamente excesivamente fiel, a la idea misma de progreso tal como lo ha producido Occidente. Si los nuevos deseantes son los bárbaros que dice Lévy, asesinos de almas y torturadores de cuerpos, no es a la manera que piensan banalmente los comunistas por efecto de un oscurantismo, de un desencadenamiento del irracionalismo, es también por la pura fidelidad, hasta el colmo, a esta idea misma de progreso, tal como la Ilustración la pensara en su momento. Ahora bien, el concepto de lo político en Bernard-Henri Lévy
es algo equivalente a una religión, en virtud de que tanto lo político como lo religioso se subordinan a un soberano bien universal y ofrecen un cielo para representar en él a un ideal. Por otra parte, para Levy, un estado totalitario, a diferencia de como lo postuló Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, bueno, en el caso de Levy, no es exactamente el estado laico y sin creencias religiosas. Es más exactamente, con mayor exactitud, el estado que seculariza la religión y que origina creencias profanas. Por poner un ejemplo, el hitlerismo trató de destruir la religión del más allá y la reemplazó por otra cosa que es la religión de la vida, de la naturaleza y del infierno. Por poner un ejemplo, ustedes pueden consultar la obra de Julius Evola para saber a qué me refiero con este comentario. Ahora bien, poniendo otro ejemplo, el estalinismo y el maoísmo son otros ejemplos absolutamente equivalentes, ya que la religión se convirtió en el nuevo culto del Estado totalitario. En otras palabras, el Estado totalitario no es el Estado sin religión, más exactamente es la religión del Estado. No es el ateísmo, sino literalmente la idolatría. Levy señala que el totalitarismo comienza precisamente cuando se da nombre al autor de la ley. Ejemplos: hitlerismo, stalinismo, leninismo, maoísmo, etc. Y surge una pregunta: ¿por qué el culto de la personalidad es un fenómeno fascista? Y es porque con ello se pone en práctica el gesto inútil que es la confusión del cuerpo del gobernante con el del Estado. El culto consagrado al uno es igualmente consagrado al otro. Y bueno, ¿qué se entiende cuando se dice que Stalin es un autócrata? Y bueno, es que en vez de creerse investido de una unción sacramental, gobierna por sí mismo, reina y se otorga así el derecho no solo de hacer, sino también de deshacer sus decretos. Y bueno, ¿qué hay que entender cuando Mussolini declaró que el duce, es decir, él mismo, está por encima de las leyes? Al pie de la letra, que las domina, que reina en las cumbres y que por lejos, que remonte la mirada, solo descubre el texto arcaico que constituye la ley de leyes. Y bueno, ¿qué ocurre por lo demás cuando los stalinistas o los chinos hablan de el padre de los pueblos, como llamaban a Stalin, o el gran timonel, como llamaban a Mao? Y bueno, esto significa que el jefe totalitario, ya sea Stalin, Mao o cualquier otro, ocupa ese lugar mítico, exterior a la sociedad, pero a partir de donde, sin embargo, se supone que ella se contempla y se conoce, como un ver y un conocer que solo pertenece tradicionalmente a Dios. Sin embargo, Levy advierte que hay que acabar igualmente con ese mito tenaz que dice que el totalitarismo es sinónimo de regímenes policíacos. El Estado totalitario no consiste en policías, sino en hombres de ciencia que están en el poder. No es la fuerza desencadenada, es la verdad encadenada. No es la represión brutal, es la ciencia y el rigor, más exactamente. Quien dice poder total dice, en efecto, saber total. Quien dice control permanente dice examen universal. Por lo tanto, no hay auténtica transparencia sin la transparencia de la razón. El Estado totalitario es aquel en donde los hombres de ciencias planifican cada detalle de la vida de sus ciudadanos. De hecho, podría decirse que Levy intenta igualar la ingeniería social con el Estado totalitario y no le falta ninguna razón. Y voy a abrir una cita para cerrar este bloque. Son palabras del mismo Levy y dice lo siguiente: un Estado es totalitario cuando al diluir lo político finge anularlo y abolirlo, cuando al multiplicar los focos de dominación disuelve la figura del amo, cuando proclama al mismo tiempo que todo es política
y que la era de la política llega a su término. Su figura ideal es el Estado evanescente, discreto e imprescindible. Su figura consumada es el Estado que ya no se ve, que está presente en todas partes. El totalitarismo dice a su vez, en cierto modo, lo siguiente: la menor cantidad posible de Estado, lo cual parecería una contradicción, pero que guarda una estrecha relación lógica con estas palabras. Cierro citas. Esta cita lo podemos encontrar en la página 149 de esta edición. Y pues bien, yo los invito a permanecer en el último bloque de Radio Eleuteria para concluir con la presentación de esta obra, La barbarie con rostro humano, de Bernard-Henri Lévy. Pues bien, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues tenemos que finalizar con la presentación de esta obra, el libro La barbarie con rostro humano, del destacado filósofo francés Bernard-Henri Lévy. Y quiero finalizar con una reflexión con respecto a esto último que se comentó en el bloque anterior, sobre qué es un estado totalitario para Lévy. Lévy dice que, un estado totalitario es cuando lo político se diluye, se banaliza el concepto de lo político, y que por lo tanto lo político es todo es política. La política está en todos lados, lo podemos encontrar en cualquier parte. Eso, a diferencia de como lo postuló Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, para Lévy es más exactamente la banalización de la política, cuando la política se diluye y comienza a infiltrarse en todos los aspectos de la vida pública. Ahora bien, esto fue escrito a finales del siglo XX, pero vuelvo a repetirlo, parece que este libro fue escrito el día de hoy, porque realmente nosotros advertimos estos postulados de Lévy en nuestra vida cotidiana. Y realmente lo político, más exactamente la política, es decir, el poder gestionar las libertades de los individuos, nosotros ya lo podemos advertir en todos lados. Y dicho de otra manera, la política ha conquistado la cultura. Sabemos que existen 3 acepciones de la palabra cultura. Está la acepción antropológica, que es todo aquello que tiene que ver con la simbología que rodea al hombre, a la manera que lo postuló Ernst Cassirer. Lo cultural es todo aquello simbólico que rodea al hombre, su comportamiento,
su forma de ser, su lenguaje, sus creencias. Pero también está una segunda acepción de lo cultural, que lo cultural, la cultura, es todo aquello que sirve para el esparcimiento, para la contemplación de las obras de arte, aquello que busca una finalidad sin fin. Entonces esa sería una segunda acepción de la palabra cultura. Y la tercera, y con la que yo estoy más cercano, es la definición de la cultura en la ilustración. La cultura es aquello que se tiene o que no se tiene. La cultura es aquello que nos permite convivir entre nosotros sin que nos masacremos. Es que existen estas tres acepciones de la palabra cultura, y bueno, ¿con cuál nos quedamos? Pues con las tres. Realmente las tres cumplen con una definición cabal de la palabra cultura. Y pues bien, lo cultural, con estas tres acepciones, se vuelve un concepto un tanto vago, un tanto diluido. Sin embargo, todos aquellos ejercicios culturales pueden tener una lectura política. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga cierto tipo de dieta, por ejemplo, que coma carne o que yo sea vegano, tiene una lectura política. La forma en la que yo me vista también puede tener una lectura política. Mi forma de hablar, la raza a la que pertenezco, el lugar en donde nací. Todo, absolutamente todo, puede tener en la actualidad una lectura política. Y es a lo que se refiere Lévy. La política se ha diluido de tal manera que ya todo es político. Por lo tanto, yo apoyo este postulado final que escribe Lévy al final de su obra, La barbarie con rostro humano, que el Estado totalitario, además de que es la religión del Estado, es decir, existe un culto a la personalidad, existe una lealtad bastante, digamos, fiel al Estado, al gobernante. Asimismo, conlleva el hecho de que la política se encuentra en todas partes y nosotros podemos ser, digamos, acosados, podemos ser criticados con respecto a todo aquello que pertenece a nuestra vida privada. Ya lo privado se ha vuelto público, se ha vuelto político, recurriendo a esta frase de Kate Millett, en política sexual, lo personal se vuelve político. Y justamente, pues, lamentablemente, ya nosotros nos encontramos, ya sea en este país o en cualquier otro país del mundo, en un estado totalitario, porque lo político se encuentra en todas partes. Y lo más peligroso es que ya se encuentra en nuestra vida privada, en nuestra vida cotidiana. Y pues bien, yo los invito a conseguir este libro, La barbarie con rostro humano, de Bernard-Henri Lévy. Es un libro de difícil acceso. Sin embargo, las cosas que son difíciles de conseguir, por lo regular son cosas que valen mucho la pena. Lo pueden encontrar en Mercado Libre o en Busca Libre también, en cualquier plataforma, Amazon. Yo espero que lo encuentren, lo lean con calma. Es una lectura que vale muchísimo la pena, es muy ilustrativa. Yo agradezco a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a que nos sintonice el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Yo soy Santiago Said. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este programa
llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba. Instagram, Bellas Artes 855. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuterio. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuterio. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuterio. Radio Eleuterio. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.